Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Mensaje de Bendición, un espacio para escuchar los sábados de 7 a 7:30 de la mañana, con el patrocinio del Grupo Empresarial Pamer SAS. Crecemos más para servir mejor. Qué gran alegría nos envuelve a todo el equipo de Visión Celestial al estar ya avanzando en este espacio Mensaje de Bendición. Mis amados, nos alegra muchísimo saludarles por respeto a aquellas personas que han ingresado después de nuestra bienvenida al inicio del programa, decirles que aquí estamos por la gracia de nuestro Dios, cumpliendo esa cita con ese Dios maravilloso, con ese Dios que nos regala cada día el don de la vida, que nos da la salud, pero también nos concede la licencia de acompañarles a través de este programa. Nos alegra mucho, mis amados, decirles bienvenidos, decirles que Dios nos ama y que espera hoy lo mejor para todos y cada uno de sus hijos. Bien, mis amados, sin más preámbulos, queremos de alguna forma retomar lo que hemos venido haciendo alusión estos días, basados en la primera carta del apóstol San Juan a sus conciudadanos en ese momento, pero que hoy esas palabras han llegado hasta usted y hasta mí, hasta nosotros. Y ver cómo esto sigue siendo tan vivo, es un mensaje tan de momento, es un mensaje que uno dice, es como si se hubiese escrito ayer tarde, porque sigue siendo el mensaje actualizado para todos nosotros. Por eso enfatizamos mucho en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Bien, hermanos, en el capítulo 2 de Primera de Juan, si usted tiene la oportunidad de leer del 1 al 6, va a encontrar que los primeros dos versículos de este capítulo tiene que ver con la promesa que Dios nos hizo acerca del perdón de nuestros pecados. Hermanos, me gusta mucho el capítulo 3 y el versículo 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, conforme lo dice Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, si usted quiere saber exactamente a qué vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a esta tierra, por qué dejó el cielo, por qué descendió a este lugar, hermano, porque Él vino con un solo propósito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, qué promesa más grande, qué promesa más hermosa esta que podemos hoy recibir de parte de nuestro Dios. El versículo 25 del capítulo 2 dice, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Hermano, esa es la promesa. Si tú quieres resumir qué es lo que Dios nos promete la vida eterna. Pero bien, hermanos, hoy vamos a reflexionar por un momento en los últimos en los versículos 3 al 6 de 1 de Juan 2. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en esta parte? Esta sesión del 1 al 6 está dividida en dos partes. Los primeros dos versículos nos habla de la promesa del perdón de nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver qué nos pide Dios, qué debe usted hacer, qué debemos hacer
nosotros tenemos una parte que hacer. Y vamos a compartir, el versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora el versículo 5 agrega, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 6 concluye, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, aquí podíamos cerrar la palabra de Dios, podemos concluir diciendo lo que, o repitiendo lo que dice este versículo 6. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, podríamos preguntarnos tal vez, bueno, ¿cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Y no vamos a meter la divinidad, vamos a hacer una separación, aunque Dios era 100% divino, era 100% humano. Pero en esta ocasión separemos un poquito la parte de la divinidad con la parte humana, porque nuestro Señor Jesucristo vivió más como humano que como divino. De hecho, la Biblia dice que Él nunca utilizó su divinidad, su poder divino en su favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo utilizó la divinidad o digamos el don de Dios, bueno, ¿cómo podemos decirlo? Esa parte de Dios la utilizó para hacer algo en favor de la gente, algún milagro, alguna sanidad, alguna resurrección, qué sé yo, la utilizó para eso, pero nunca la utilizó en su propio bien. Lo menciono porque es que muchas personas dicen, no, pues claro, Jesús lo hizo porque era Dios. Entonces, pues lógico, siendo Dios, pues ¿qué no podía hacer? Sí, Él podía hacer todo, pero nunca utilizó ese don de ser Dios en su favor. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo vivió Jesús? Y perdóname la redundancia, humanamente hablando. La Biblia en Hebreos me dice que Él fue semejante a nosotros en todas las cosas, pero que nunca cometió pecado. Él nunca cometió ningún pecado. Entonces, aunque era un ser humano, aunque vivió, sufrió, sintió tal vez dolor, cansancio, qué sé yo, todo lo que siente un niño. Yo me imagino al niño Jesús de 10 añitos, de 12, de 15, hermanos, sintiendo lo mismo que sentía todo niño en ese tiempo y ahora. Pero una diferencia muy grande era en la dependencia que el niño Jesús o que nuestro Señor Jesucristo tenía acerca del Padre. Hermanos, ¿dónde consiste el éxito en la vida de un cristiano? El éxito en la vida de un cristiano no consiste en qué tanto usted sabe, no consiste en qué tanto sabe de Biblia, qué títulos tiene. Puede que eso nos ayude, lógico, porque si yo estudio la palabra del Señor me va a dar, digámoslo, pues más fortaleza, por decirlo así, de poder enfrentar las situaciones. Pero hermanos, eso no garantiza el éxito en la vida de una persona cristiana. Tampoco lo garantiza el dinero que usted tenga, tampoco lo garantiza los títulos, no lo garantiza el trabajo que tenga, no lo garantiza su familia. Todo eso influye mucho. Si tú tienes una buena familia, eso influye muchísimo. Pero hermanos, lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana es que el éxito en la vida de todo ser humano depende qué tanta dependencia tú tienes de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en San Juan 15, el versículo 4 y 5. Dice, mira, separados de mí, nada podéis hacer. Yo encuentro con frecuencia muchas personas, y lo digo con mayúscula, hermanos, muchas personas que creen que el éxito depende de su propia fuerza. Es que yo trabajo, es que yo sé mucho, es que yo tengo dinero, es que yo tengo mucha habilidad, yo tengo mucha sabiduría, tengo mucho estudio, en fin, todo eso ayuda, vuelvo y te digo, todo eso ayuda, pero eso no garantiza el éxito en la vida espiritual de una persona. El Señor Jesús dijo, mira, separados de mí nada podéis hacer. Si tú te mantienes en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, todo le es posible, podríamos entonces agregar.
Hermanos, analizando entonces los versículos que hemos mencionado y cerrando lo que dice el versículo 6, el que dice que permanece en mí debe andar como Él anduvo. La invitación que queremos dejar es: estudie cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Qué hacía Él y qué no hacía? Pero una de las cosas que Él hacía y que es nuestro desafío para hoy, dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, si tú quieres saber si es un cristiano obediente a Dios, bueno, ya dijimos que hay que mirar y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero añadido a eso, ¿en qué conocemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿En qué mostramos que somos obedientes? El versículo dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hermano, el Señor Jesús lo dijo allá en San Juan, dice, mire, el que guarda mis mandamientos y permanece en mí, yo permaneceré en él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, ¿cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Observando, guardando al pie de la letra, enseñando la importancia de esos santos mandamientos. Entonces, hermano, yo no entiendo, y me van a disculpar algunos amigos, de pronto algunos hermanos, yo no entiendo cómo hay tantos miles y tal vez sin exagerar millones de personas que hoy asisten a una iglesia y que hoy se consideran cristianos, hijos de Dios, en fin, pero rechazan los mandamientos. Bueno, no lo entiendo y ojalá no lo entienda nunca, porque eso no cabe en ninguna mente normal. Yo siempre lo digo, en una mente con dos, en una frente con dos dedos, hermano, no cabe el hecho que yo pueda decir, soy un hijo de Dios, obedezco a Dios, quiero ir al cielo con Dios, pero a la vez estoy en contra de su palabra, estoy en contra de sus mandamientos. La Biblia me dice, en esto sabemos si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice el versículo 4? El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. Y aquí utiliza unas palabras un poquito, yo no sé, si a mí me las dijeran me sentiría mal, pero lo dice en la Biblia, no lo dice Pedronel, no lo dice aquí nadie más, lo dice la Biblia. Dice, en el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y yo tengo subrayada en mi Biblia la palabra mentiroso, dice, y la verdad no está en él. ¿Cómo puedo yo entonces probar, querido amigo, querido hermano, cuál es el desafío para probar de que estamos con Dios y que Dios está conmigo? Que yo estoy guardando de verdad su palabra. Hermano, hay una condición, hay muchas, pero en esta mañana estamos haciendo reflexión en esa parte, el guardar los santos mandamientos de Dios. Y vamos cerrando, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado. Por eso sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, permanece en él, permanece en Dios y Dios en él. Mi amado, el capítulo 5, no quiero pasarlo por alto, el versículo 2 del mismo 1 Juan 1, capítulo 5 dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mi amado, ¿tú quieres probar que ama a Dios? Obedézcale. ¿Qué hay que obedecerle? Bueno, muchas cosas. Pero en esta mañana queremos enfatizar la importancia de guardar los santos mandamientos de Dios. Esa es una característica que identifica al pueblo de Dios. Mi amado, y me voy a adelantar un poquito. La Biblia dice que en los tiempos finales, en los cuales ya estamos muy cerca, el mundo se va a manifestar. Siempre ha estado dividido en dos grupos, pero va a llegar el momento cuando usted tendrá que tomar
la determinación de pertenecer a uno de esos dos grupos. Cuando usted va a San Mateo, el capítulo 25, el 31 en adelante, dice que el Señor reúne delante de él a todas las naciones y luego los aparta. Hermano, y a mí me suena mucho, o sea, ¿cómo lo explico? Para mí cobra mucha importancia cuando la Biblia dice que Dios aparta, o sea, hace dos grupos. ¿En qué se va a manifestar esos dos grupos? Bueno, los corderos y los ovejitos, los corderos y los cabritos. Siempre hago la aclaración, no es que los cabritos sean malos. Es una forma de hacer una comparación aquí humana. Y entonces Dios se dirige a los dos grupos en dos maneras diferentes. Hermano, yo quisiera que entendiéramos ese pedacito. Cuando el versículo 34 habla a los de la derecha, a los ovejitos, dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero hermano, usted se pasa unos versículos al 41 del mismo capítulo 25 de San Mateo, y entonces allí dice: apartaos de mí, malditos. Note cómo mientras el 34 utiliza la palabra venid, benditos de mi Padre, el 41 dice: apartaos de mí, malditos. Hermano, y uno dice, bueno, ¿por qué? La gente no se pierde por ser mala ni se salva por ser buena. Hermano, nosotros nos perdemos por desobedecer a Dios o nos salvamos por obedecer a Dios. ¿Sabemos eso? Hermano, yo me pierdo por desobedecer a Dios o me condeno por obedecer a Dios. No por ser malo y no por ser bueno. Entonces, hermanos, cuando aquí la palabra del Señor dice: en esto conocemos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Entonces, la prueba. Ahora, donde yo quería ir al final, y con esto voy cerrando, es que al final, después de eso, bueno, el mundo tiene que manifestarse, todo el mundo tiene que tomar una decisión en cuál de los dos grupos va a estar. Y dice la Escritura, dice la Biblia, que viene una persecución de parte del mundo cuando se unen los tres espíritus inmundos a manera de rana que habla Apocalipsis, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de rana que se van a unir. ¿Sabe para qué se van a unir? Aquí es donde yo quería llegar. ¿Para qué se van a unir? Para perseguir al pueblo de Dios. Hermano, ¿y sabe cuál es la característica que la Biblia da de quiénes son los que van a ser perseguidos? Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego agrega: y el diablo se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo menciono esto es para que entendamos la importancia, la vigencia. Nunca irá a pasar la santa ley de Dios, nunca irá a ser abolida. El hombre puede que la anule, puede que la cambie, puede que la pisotee, puede que haga lo que quiera. Hermano, pero ante Dios los santos mandamientos siguen siendo vigentes y nosotros hoy debemos no solamente amarlos, no solamente respetarlos, sino obedecerlos. Querido amigo, querido hermano, dejamos esta corta reflexión solamente para que nosotros pensemos: ¿tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios conforme están en su palabra? Bueno, ahorita más adelantico lo vamos a ver, lo vamos a oír, lo repetimos. Nosotros aquí repetimos todos los días los mandamientos de Dios. Están registrados allá en el libro de Éxodo, están en toda la Biblia, pero que estén en una forma ordenada. En el capítulo 20 del libro de Éxodo usted los puede encontrar. Mi estimado, que Dios nos ayude. Que Dios te bendiga, que el Señor te dé la sabiduría suficiente, necesaria para poder entender la importancia de la obediencia a Dios a través de los santos mandamientos.
Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Mensaje de Bendición, un espacio para escuchar los sábados de 7 a 7:30 de la mañana, con el patrocinio del Grupo Empresarial Pamer SAS. Crecemos más para servir mejor.